Don Rafael González Mas, doctor en medicina, especialista en neuropsiquiatría y rehabilitación y presidente también de la Sociedad Europea de Biosociología y más cosas, autor de numerosos trabajos. Uno me parece que sobre eso que decíamos antes, más o menos, o en el que se estudia un deseo escondido en la mente de los niños de gozar de poderes especiales, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, el niño es un animal mágico. Sí. Luego lo vamos perdiendo, ese sentido mágico. Yo antes a Mónica le decía que quizá con sus poderes mágicos olvide las cucharas. Sí. Y en su tierra hablábamos de que existe el olivo y la encina y su tierra es Cáceres, árboles, creo que nos lo dijimos. Y que te dedicaras a doblar esas cosas preciosas de las plantas más que el metal. Sí. Realmente sí. Y el mundo mágico nace de los sueños. El adulto pierde el sentido del sueño y el sueño con los contenidos antiguos de lo que la especie humana ha sido en su avanzar y devenir a lo largo de su existencia se pierde en el adulto por cosas sociales. El niño es el intérprete de la historia de la persona. Sabemos, aunque esto sea un poco anecdótico, que procedemos del mar. Y allí aquel celacanto, aquel antiguo animal que en un momento sale a la tierra y va evolucionando, constituye un poco el origen de la vida. El mar es el origen de la vida. Por eso en el estudio que hemos hecho, un estudio de investigación en niños en toda España, hemos cogido una muestra que prácticamente abarca toda España, de niños hasta los 14 años, a partir de los 14 años, sí. Este sentido del mundo histérico desaparece. ¿Han encontrado ahí el erotismo, el sadismo? No, el erotismo y el sadismo. Fobias, catastrofismo. Es un mundo industrial, sí. Como esta cosa que estamos aquí, esta maquinaria. En fondo son maquinarias que están para anunciar de que existen ciertas fuerzas, pero el niño no. O sea, los montajes profundos del niño hace que nos comuniquemos todos a través de los sueños. Ya, como digo, los adultos lo perdemos. Por ejemplo, hay dos sueños claves en los niños puros, en el sentido de que no son niños ahijorrados o enclaustrados o perseguidos, que es el sueño del vuelo y el sueño del mar. Y entonces el niño, con una gran frecuencia, se ve inmerso en el mar y va disolviéndose en el mar hasta que en el fondo llega a formar parte de toda esta enorme masa de la vida que era el agua. Y a los hombres públicos de hoy, ¿no se revelan un poco los deseos infantiles de poder, por ejemplo? No. Quiere decirse que el hombre político es un animal imperfecto en el sentido psicológico, y la gestión política, cuando más aparentemente profunda, extensa y pública es, más indica este medio ser, lo que Gómez de la Serna hablaría de los medios seres. El hombre político es un medio ser. Está lleno de debilidades, de frustraciones, de temores y de miedos, y en gran manera se pone toda esta fanfarria de la estructura del poder, que tampoco nos sirve para nada, aunque parezca que sí. Sí, en cuanto a los terrores nocturnos de la infancia, ¿qué miedo es el que prevalece? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Sí. No la muerte de ese esqueleto con la guadaña, sino la muerte suele aparecer como una imagen femenina. Con mucha frecuencia es una mujer sonriente que se acerca al niño o a la niña, otras veces es una sombra, otras veces es un cielo, una estructura inmensa del cielo. Y este miedo a la muerte, en muchas ocasiones, viene a constituir un reto para el sobrevivir, para crear nuevamente la nueva existencia, porque no son extraños los sueños de miedo en donde se es devorado o destruido y se vuelve a ver el niño otra vez resucitado. Sí. Y ahora, la muerte es algo que no tiene y ahora se pone de moda en el extranjero y hay mucho problema en España con ese juego de la guerra. Que ya se pues el mundo industrial que decíamos, la muerte nos es. ¿Eso para qué es? ¿Para calmar la agresividad? No, tampoco. No. Esto es una muestra. Hay que decir que el Homo social es casi todo lo que hace, es una figuración para autosatisfacer una serie de debilidades. El juego de la guerra no es nada. Como no es nada la televisión, por ejemplo. No existe, la televisión no existe, aunque toda esa estructura esté funcionando. No existe en el sentido de que toque la estructura interior de la persona, la personalidad profunda. La personalidad profunda, que es lo que realmente hace al hombre, al ser humano, se basa en todo el núcleo de las emociones. El núcleo de la emoción, del sentimiento, de la pasión, de donde surge la creación o surge el mundo poético. Y toda esa estructura social tiene de todo menos la emoción, porque está no artificializado sino medido y generalmente falseado. Se ha dicho que esa estructura social está dominada por la neurosis, quizá por el miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A la pobreza? ¿A
a la agresión de los demás, la estructura a la humillación, social al fracaso. No, tiene su propia contradicción. Es un circuito que no tiene ninguna salida. O sea, quiere decirse que cuando este niño o niña se mete en esta maquinaria relativa, todos son imposiciones, indicaciones, y se va perdiendo esta capacidad personal del mundo mágico. A veces se tiene, afortunadamente se tiene. Los creadores, Eduardo Chillida hace tiempo cuando me decía que de niño él iba a San Sebastián y miraba una ola que venía y pensaba, esta ola, la misma ola, viene desde América viajando por el mar para que yo la vea. Estaba conservando todo el mundo de la pureza natural del sentido creador. Por eso Eduardo Chillida hace estas cosas. El resto de las cosas, neurosis, los mundos de los miedos, frustraciones, es un poco el signo de la inferioridad del hombre público y sobre todo de los homos sociales. ¿Y qué es mejor? ¿Impedir o no permitir el acceso de la gente, por ejemplo, a las pastillas, al mundo de la química que lleva consuelo, o aguantar la frustración? Es lo mismo. Quiere decirse que esa frustración es una frustración muy mecánica, como la desdicha o la depresión. La depresión tampoco no existe, aunque diga la gente, qué triste estoy. Pero hay una serie de estructuras o de elementos que obligan a que la depresión aparentemente exista. Y la química es una de las razones para que exista la depresión. Naturalmente tiene que haber muchas pastillas. ¿No es la depresión una de las razones para que exista porque la la depresión jamás se quita con las pastillas. Ese es un síntoma en donde la persona pierde muchas capacidades y entonces lo mismo eso que cualquier elemento de droga química. La droga química es algo que no sirve para nada, aunque parezca que sí, en el sentido de liberar a la persona. Se han perdido los signos de la comunicación. La comunicación, siempre hablábamos de que la única comunicación esencial, primera, es la mirada. La mirada con la territorialidad, pero el sentido de la mirada como aprensora y como comunicadora. Si no hay una comunicación, que tampoco no puede ser, porque hay una incomunicación de las miradas, el resto de las Hablábamos cosas... antes de una posibilidad de comunicación colectiva. Sí, o sea, podríamos hacer ahora, si tenemos... Si lo podemos hacer, me gustaría 30 mucho segundos, hacerlo. entonces podríamos hacer una prueba de psicología profunda que nosotros no vamos a hacer, sino que lo van a hacer en sus casas quien quiera hacerlo. ¿Cómo puede la gente comunicarse sin hablar, sin decirse cosas, sin establecer normas? Vamos a hacer una prueba. La prueba va a durar 30 segundos. Entonces consiste en que en cualquier sitio que haya dos personas que quieran hacer la prueba, no 3 ni 4, dos personas se miren a los ojos durante este tiempo, que nosotros vamos a medir como 30 segundos. No tienen que decir nada y en el momento que acaben los 30 segundos, que cada uno diga al otro o a la otra una única palabra, simultáneamente. Cuando nosotros digamos se acabó, digan una palabra. Si empezamos los 30 segundos, empezamos, tú que eres el director de esta cosa. 2, 3. A mirarse, en silencio, a los ojos. Ya está, decís una palabra, se acabó el experimento. Y ahora vamos a explicar brevemente esto. La mirada han sido 30 segundos. Que cada persona sepa, primero, si ha sido capaz de mantener la mirada mutuamente con el otro, con la otra, durante 30 segundos. Puede haber ocurrido varias cosas. Que antes de los 30 segundos haya surgido la risa y que se hayan reído. Si es así, el mundo emocional primario de la relación es óptimo. La segunda cosa es que hayan dejado de mirarse. Si es así, es malo. La tercera cosa es que se hayan mirado con seriedad y en silencio. Si es así, las tensiones son profundas. Y la cuarta cosa es la palabra. Si han llegado al final de los 30 segundos y cada uno ha dicho una palabra, pueden tener toda la noche para, sobre esa única palabra que cada uno ha dicho, hablar durante muchas horas. En cualquier caso, durante 30 segundos han apartado su mirada del televisor a petición del pirulí, y eso a mí me gusta mucho. A las amas de casa, ¿cree usted que les pasa que podrían matar su soledad en las rebajas?
No, o sea, quiere decir que la soledad del ama de casa no se mata comprando cosas, sino quitando el rol de ama de casa. Estamos hablando del ama de casa urbana occidental, no hablamos del ama de casa africana, ni siquiera del mundo rural. El ama de casa, como tal ama de casa, la que no hace más que mantener la casa, carece totalmente de prestigio y pierde absolutamente la autoridad. Entonces los mundos de la soledad, en el ama de casa, que a lo largo de los años envejece sin tener ni prestigio ni autoridad, que lo pierde, en el momento que la familia crece o desaparece, constituye uno de los símbolos más concretos de la injusticia del mundo occidental, que se ve luego en los ancianos, en las residencias, en los cementerios y en esos hombres que se tiran al patio o al M30 para cobrar un seguro, sus herederos. El mundo de la mano, el tacto, el contacto, salvo en parejas de novios, matrimonios, no suele estar excesivamente bien visto. Y la pregunta que a mí me gusta hacer y me hago mucho es: ¿por qué la gente se besa o se acaricia tan poco? ¿No es muy sano besarse y acariciarse? La mirada, lo mismo que la mano, es el gran mensajero de la personalidad profunda. Como decía antes, el mundo de las emociones. El mundo de las emociones no tiene defensa. La palabra sí. Cuando aparece la palabra, prácticamente la comunicación ya no existe. De tal forma que si las gentes se miran, y al hablar de mirarse me refiero a que la comunicación o la relación o el contacto o la aprehensión sea a través de la mirada, también pueden utilizar la mano. O sea, desde el punto de vista neurológico, tanto la visión dentro en el cerebro como la mano tienen una enorme estructura cerebral muy grande. La estructura de la visión, del centro de ver y de tocar, es inmensa, y quizá esta estructura tan importante es la que da el valor al ser humano, que no lo tienen los otros animales. Muchísimas gracias, don Rafael. Le invitaremos otro día porque hay muchísimo que hablar de esto.